contento de poder platicar de este tema de 2 personajes que han sido, una herramienta muchas veces para diferentes de cosas que a lo mejor en la escuela nos cuentan diferente, ¿no? Y esto es lo interesante y esto es lo que enriquece este tema y lo que le da, lo que lo hace por lo menos más actual o todavía permite que hablar, que también está el asunto de las disculpas que está exigiendo el gobierno actual de querer remover el polvo de algo que pasó hace más de 500 años, querer remover lo que sucedió durante la conquista y exigiendo a un Estado español disculpas por la, las matanzas durante la conquista o lo grave de la crueldad en lo que fue la conquista de Tenochtitlán. Pero tenemos que abordar este tema con la imparcialidad de vida. Es verdad que somos mexicanos y eso nos da un contexto especial, específico, pero aún así me parece que esto se puede abordar con la imparcialidad de vida y podemos dialogar y podemos debatir y eso es algo que yo animo a la audiencia a dejar sus comentarios para que veamos las luces y las sombras de estos dos grandísimos personajes de la historia, tanto de España como de México sin que existiera España y sin que existiera México, porque aquí es algo importante que aclarar que ni España estaba fundada en lo que hoy es España, eso era la corona de Castilla, que podemos decir que sin duda es el antepasado de la España moderna, y México no estaba ni en el pensamiento de ninguno de los personajes que fueron parte de la conquista, ni por España ni por los indígenas. México nace hasta la independencia en 1810 y 1820 y algo que se agarra la guerra de independencia. Entonces, podemos hablar de debatir de lo que las heridas de un México que no existía y el enaltecimiento de una España que tampoco existía. Entonces, esto es lo maravilloso de estos temas y de estos dos grandes personajes como Hernán Cortés y la Malinche, que por cierto tienen también sus sombras, digamos que tienen Sí, sus cuestiones criticables y también tienen las cuestiones por las cuales se deben reconocer tanto la Malinche como un personaje utilísimo para, para los intereses de Cortés y a la vez Cortés como un personaje inteligentísimo a nivel diplomático y a nivel de guerra, y también cómo fue la relación de los pueblos que existían ya en lo que hoy es México, lo que existían estas nuevas tierras en este continente americano y estos pueblos que tenían también su contexto, que tenían su razón de unirse a Cortés para levantarse en contra de Tenochtitlan. Aquí hay mucho que abordar, pero antes del preámbulo yo creo que tengo que darte la palabra porque tú traes a Hernán Cortés y tú puedes darnos mucho más contexto de este personaje y ya te estaremos interrumpiendo con nuestros pensamientos, men. Así que el micrófono es todo tuyo, te dejo y adelante. fíjate que, es un tema que me costó mucho, que me siento todavía muy, incapaz de poder, siquiera rozar un poquito de la complejidad que tiene este tema. Y, me voy a centrar un poquito más en este momento por lo mismo, en la biografía de Hernán Cortés, y tratar de hacerlo lo más objetivo posible, sin ningún tipo de sesgo, ideología o narrativa que pueda haber, de parte de ningún Estado-nación. Pero sí, hay cosas que me encontré, ciertos mitos, por ejemplo, de la conquista que nos la cuentan de manera diferente y que aunque no podemos negar el asunto del saqueo, el asunto de el robo y de ciertas cosas, también hay cosas que nos estamos apropiando de, como dices, de un México que no existía y de una nación que todavía no había nacido, ¿no? Este, Efectivamente. pero vamos a hablar un poquito de Hernán Cortés.
y De me quiero acuerdo. centrar primero en ¿Quién el fue? contexto histórico. ¿Quién fue Ajá. este personaje y qué diablos hacía en América alguien como Hernán Cortés? Hernán Cortés o Hernando Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, eh, pues fue alguien que nació en 1485, perdón, en Medellín, actual provincia de Badajoz, en Extremadura, en el Reino de Castilla. Falleció el 2 de diciembre de 1547 en Castilleja de la Cuesta, cerca de Sevilla, España, y pues su ocupación fue conquistador y administrador colonial. Nació en una familia hidalga de nobleza baja, pero con cierta posición social. Sus padres fueron Martín Cortés Monroy y Catalina Pizarro Altamirano, y en su juventud estudió en la Universidad de Salamanca de 1499 a 1501. 3 añitos, 2 añitos, perdón. Que ya era suficiente, ¿eh? Sí, donde pues adquirió nociones básicas de latín y derecho, aunque abandonó los estudios antes de obtener un título. A comienzos del siglo XVI, movido por el interés de las oportunidades que ofrecían las Indias, y partió desde el Nuevo Mundo, queriendo pues obtener riqueza y sacar ahí el negocio como mente tiburón, ¿no? Llegó a la Española, actual República Dominicana, en 1504, donde trabajó como escribano y recibió tierras y encomiendas. En 1511 participó en la expedición a Cuba, dirigida por Diego Velázquez de Cuéllar, quien posteriormente lo nombró alcalde de Santiago de Cuba. De ahí, en 1518, Velázquez lo designó jefe de una expedición hacia el continente. Esta fue la expedición a lo que hoy conocemos como México, pero pronto desconfió de Cortés y revocó el mandato. Cortés, de todos modos, le valió y zarpó de Cuba el 18 de febrero de 1519 con unos 500 hombres, 16 caballos y unas pocas piezas de artillería. Podemos decir que lo cortés no quita lo irreverente, ¿no? Ujú. Se le metió algo a la cabeza y dijo, pues ni modo, ya me Para dijeron. allá, para allá vamos. Desembarcó primero en Cozumel y después en Tabasco, donde obtuvo información sobre el Imperio Mexica y recibió de los mayas a la Malinche o Doña Marina, quien fue su intérprete, la Malinche, la conocemos como la Malinche, fue su intérprete y mediadora cultural junto con Jerónimo de Aguilar, un náufrago español. En Exacto. abril, Que por cierto, ya hablaré de eso más adelante o tal vez lo viamos ya en este momento. La razón de lo importante de esos dos personajes que tú acabas de mencionar es que la Malinche sabía náhuatl y sabía maya, pero este otro personaje solo sabía maya, entonces hacían este triángulo para poder comunicarse con Hernán Cortés. Le hablaba, la Malinche le hablaba en maya y él le respondía en español a Hernán Cortés para poder traducir lo que mencionaban en náhuatl. es correcto, es correcto. Y fue como tuvo esa interpretación. Y fue algo crucial para Hernán Cortés porque eso le permitió tener la estrategia que tuvo. Porque a diferencia, por ejemplo, de cómo fue la conquista en Norteamérica, en Canadá, en Estados Unidos, en Argentina, en otros lugares donde hubo una eugenesia clara, un genocidio claro, eh, y que tenían al frente pueblos pues muy pequeños, como para poner en comparación, eh, delante de Cortés, los aztecas podían poner un ejército de 100,000 hombres. Am, Sin embargo, sucedió en Estados Unidos que cuando llegaron a enfrentarse fue el cúmulo de varias tribus, ni siquiera fue una sola tribu como pasó con los aztecas, ¿no? Ujú. Fue una sola tribu, fue varias tribus en Estados Unidos y
en total, cuando se enfrentaron con ellos, eran 3,000 hombres. Entonces, era una diferencia abismal en cuanto a gente la que tenía que enfrentarse a Cortés, y lo Ujú. hace de manera más estratégica, cambiando el lugar del Tlatoani y ocupando ese lugar para poder, eh, con, eh, obtener la conquista, ¿no? Que De incluso podemos decir que Hernán Cortés, mucho más, que por cierto lo era, por supuesto, mucho más que un gran estratega militar, era un gran diplomático. O sea, él logró convencer a una gran cantidad de tribus, que no fue tan difícil porque ya de por sí estaban sometidas por los aztecas, convencerlas a unirse a la causa liberadora, muy liberadora de los aztecas, de este gran imperio que tenía sometidos a estos pueblos y poder vencer a los aztecas y liberarse de ese imperio. Entonces, podemos decir que Cortés lo que fue un gran diplomático, un gran negociador, un gran sí, político que pudo aunar a su causa a muchos pueblos, a muchas tribus en contra del imperio azteca, que si hubiese ido los españoles solos contra los aztecas, no hubieran durado cinco no, minutos. O sea, el imperio azteca, tenemos que hablar, es que esto también es una cuestión un gran mito de la conquista, que los españoles venían muy bien armados. Los españoles, por supuesto, venían muy bien armados y tenían estrategia militar, pero estamos hablando de un imperio que tenía sin ninguna duda una gran capacidad de defensa y que, por cierto, por eso la noche triste, porque les costó. Y si hubieran ido solos, los españoles solos contra los aztecas no hubieran durado 5 minutos, pero lo que hubo fue un trabajo diplomático y político muy grande de Cortés. sí, de hecho, un mito que se dice mucho en cuanto a por qué es que los españoles pudieron, conquistar, se cree que era por la diferencia de tecnología y que unos tenían mayor tecnología que otros y que por eso les ganaron. Pero no fue así, de hecho, no, aunque tenían, acero, el acero era muy escaso y era muy caro, Ujú. lo que utilizaban era hierro, que no es lo mismo que el acero, y el acero también no era muy eficiente. Y lo que sucedía, por ejemplo, en Mesoamérica era que ya estaban en la edad de bronce, ya tenían metal que podían hacer ciertas prendas y ciertas otras utensilios, y que incluso cuando se les acabaron las flechas de las ballestas a los españoles, Texcoco les brindó metal y les ayudó a hacer las flechas para poder resurtir las ballestas. Ve, el Entonces, trabajo diplomático era increíble. y el asunto es que no es como una diferencia por así decirlo, de tecnología, porque ya podían utilizar el metal. Y Simplemente, aunque la hubiera, que no, aunque la hubiera, la diferencia numérica era enorme. O sea, sí. el pueblo azteca tenía una diferencia de ejército numérico muy grande. Entonces, estamos diciendo que si hubieran ido solos no ganaban los básicamente. Pero regresando un poquito a la biografía, en abril de 1519 fundó la Villarrica de la Veracruz, primer asentamiento español. Este es el primer asentamiento español estable en el continente americano y base legal para actuar en nombre del rey de Castilla, No me indepe- digas, actual Veracruz. sí, 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 Sí. independizándose así de la autoridad de Velázquez. Eh, Cortés avanzó hacia el interior, estableciendo alianzas con pueblos enemigos de los mexicas, como los totonacas y tlaxcaltecas. En noviembre de 1519 entró en Tenochtitlán, donde fue recibido por Moctezuma II, el güey tlatoani El del güey imperio, ese. del imperio mexica. Sí, el güey que está al frente. Sí, sí. Durante meses mantuvo una relación ambigua con las autoridades locales, alternando diplomacia y coerción. En 1520, al llegar la expedición punitiva de Pánfilo de Narváez, enviada por Velázquez, Cortés la derrotó y sumó sus tropas.
En ausencia, un conflicto entre los españoles y la población de Tenochtitlán derivó en la matanza del Templo Mayor, lo que provocó una rebelión general. Fue hasta el 30 de junio de 1520 que los españoles huyeron de la ciudad en el episodio conocido como la Noche Triste. Sufriendo graves pérdidas, Cortés reorganizó sus fuerzas en Tlaxcala y con apoyo indígena sitió Tenochtitlán. La ciudad cayó el 13 de agosto, después de 2 meses aproximadamente, eh, de 1500, perdón, de un año y 2 meses, el 13 de agosto de 1521, marcando el fin del dominio mexicano. La caída del imperio. Tras la conquista, Cortés fundó sobre las ruinas de Tenochtitlán la Ciudad de México y asumió el título de capitán general y justicia mayor de Nueva España, hasta que la corona envió funcionarios para controlar directamente el nuevo territorio. Durante los años siguientes organizó expediciones hacia Honduras, Guatemala, Baja California y el Mar del Sur, el Océano Pacífico, buscando nuevas rutas y recursos. Sin embargo, sus atribuciones fueron reducidas con la creación de la Audiencia de México en 1528 y posteriormente del Virreinato de la Nueva España en 1535. El Cortés pues, regresó a España en 1528, donde fue recibido por el emperador Carlos I. Se le otorgó el título de Marqués del Valle de Oaxaca, junto con extensas tierras en México, pero perdió poder político efectivo por la institución del virreinato. Participó en la expedición de Argel de 1541 y pasó sus últimos años intentando recuperar su influencia y reconocimiento sin ningún éxito. Murió en 1547, dejando varios hijos legítimos e ilegítimos. Fue enterrado primero en Sevilla y tras varios traslados, sus restos descansan actualmente en el Templo de Jesús Nazareno en la Ciudad de México. Efectivamente. Y ese es un dato que poca gente en México sabe, que los restos de Hernán Cortés están en Ciudad de México para quien quiera visitarlos. Qué curioso, ¿no? Ujú. Ah, pues Hernán Cortés fue una figura central en el proceso de expansión castellana en América. Su empresa, y quiero hablar de esto porque Am, Hernán Cortés, si no hubiera estado Hernán Cortés, México no existiría, ¿no? Ese es un Am, punto importante, muy importante. eh, porque México es en realidad esta suma de muchos pueblos o pequeñas naciones que dentro de un territorio empezó a tener esta identidad del mestizaje. Y el mestizo, pues, es occidental. El mestizo cree en la Virgen de Guadalupe y el mestizo acepta esta identidad más española que indígena e incluso a través de castas intenta tratar de aclararse y este color de piel lo toma como identidad. Entonces, México tiene este mito, ¿no? De creer que sus raíces pues son los indígenas, cuando pues cuando le conviene, de hecho, nada más, cuando quiere decirle a Inglaterra que le regresen el penacho de Moctezuma o que regresen estos códices que in- mandó a hacer la corona española con lenguas indígenas. Sí, y creo que es también un tema muy ideológico y por supuesto México no se puede entender sin las comunidades indígenas. México sin ninguna duda se Sí, entiende con las comunidades indígenas, pero México, lo que hoy es México, tampoco se puede entender sin la presencia española durante la conquista. Nos guste o no, México es el resultado de la conquista y de los pueblos indígenas. Eso es México, es un mestizaje, por eso hablamos español, por eso tenemos esta cultura y por eso tenemos este país, esta nación, que por cierto ha tenido y toma la ideología indigenista, por llamarla de una manera, a veces meramente por tintes políticos, sí. pero no se puede tampoco entender México sin la parte indígena. Nos hace una pregunta, Giovanni, me parece importante.
y me parece que es español, definí, español, que es argentino, definí imperio. Imperio desde una perspectiva política, porque se puede entender desde distintos ángulos, pero cuando nos referimos a un imperio políticamente hablando, nos referimos a una nación, a un territorio que domina a otros estados, que tiene dominio sobre otros territorios, sobre otros pueblos. Por ejemplo, el imperio romano, que era un imperio que dominaba otros territorios y tenía control sobre otros territorios. Podemos entender, por ejemplo, eh, el imperio español, que tenía control y dominio sobre otros territorios, sobre todo América, y podemos hablar del imperio azteca, que tenía control sobre otros pueblos, sobre otros territorios. Por eso se le llama al azteca, a los mexicas, se les conoce desde una perspectiva política como un imperio, porque tenía control sobre otros pueblos, sobre otras naciones, sobre otros. Por eso le podemos entender y le podemos llamar imperio. Cuando, desde un tinte político, cuando se dice que se tiene intenciones imperiales, sobre todo algo que ahora se escucha mucho para referirse a Estados Unidos, es por esta intención de dominar o de controlar otros países y otros territorios. Eso tiene, esa noción política tiene la palabra imperio, mi estimadísimo Giovanni, y muchas gracias por tu comentario. Bienvenido al podcast y a los que quieran enriquecer la plática, enriquecer el podcast, iniciar un debate, distintos puntos de vista, les agradecemos el comentario y a todos les agradecemos que estén con nosotros. También otra cosa, hablando de mitos, que, que no se dice mucho, o se dice poco, por así decirlo. Es que a diferencia, por ejemplo, de estas colonizaciones como lo fue en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Cuba, donde había una eugenesia clara y donde había una opresión clara. En México, en la historia de lo antes de que fuera México, ¿no? En estos pueblos indígenas mesoamericanos, lo que arrasó con la población no fueron los españoles, fue las enfermedades que trajeron consigo. La mayor cantidad de desvividos que hubo durante la conquista, en mayor medida, fue producto de las enfermedades que venían no por las armas, sino por las ratas que traían en los barcos, que venían con una cantidad de virus y bacterias que, por supuesto, no tenían ningún anticuerpo indígenas Sí. en México, y eso fue lo que provocó la mayor cantidad de muertes, incluso del personaje que vamos a hablar después, que es la Malinche, que se cree que también murió producto de un virus proveniente de España. De las estadísticas que he escuchado, de la más baja ha sido del 80% de la población Uf, y de la más alta es del 99% de la población, que me parece exagerado 99%. exageradísimo, exageradísimo porque entonces solamente sobrevivieron 3 personas. No, sí, sí, sí. Pero sí, Pero sí, sí fue mucha gente y sí fue bastante los que fallecieron producto de los virus. sí, que poniéndole un promedio, por así decirlo, sería como el 90% de la población, ponle tú. O Solo ponte que 10. más del 50, lo cual ya es muchísimo. Pero, pues, te digo, la más bajita que tenía era de 80% de la población que se fue por las enfermedades. Y esto, pues, cambia un poquito la narrativa de cómo es que sucedió esta conquista que no era como incombatible, o no era, imparable, por así decirlo, sino que se dio a base de política y de estrategias de pactos, de acuerdos. De In- negociación. Hay pueblos, incluso hubo muchos pueblos que quedaron indómitos en el territorio mexicano, que no han sido colonizados como los yaquis o pueblos que no fueron conquistados, por así decirlo, sino que no y otros que incluso no fueron conquistados durante el tiempo de Hernán Cortés,
sino de tiempo después, que es lo que me pareció increíble, y es un sesgo que tuve por muchos años y que ahora me estoy dando cuenta, que la conquista, fue y sigue, em, como que le pasaron la batuta o sigue siendo hecha ahora por México, Ajá. ya no por los españoles. Sucedió con varios pueblos que le dijeron a Hernán Cortés: "Lo único que queremos es que no te metas con nosotros", y ellos, estando a unos kilómetros de esta ciudad, pues lo que hacían era recibir heridos y ayudarles y curarlos, pero no se metieron en el conflicto, y que no se vieron amenazados hasta que no empezó a meterse en las vías de ferrocarril y que empezaron a a a quitarle sus tierras y amenazar a estos pueblos. México entonces cumplió el papel de colonizador para estos pueblos que no habían sido conquistados ni habían sido convertidos a ningún tipo de religión ni ningún tipo de cultura. Y no fue hasta que México se consolidó y estaban metiendo el ferrocarril que entonces estaban viéndose amenazados, ¿no? De hecho, la figura de Hernán Cortés, yo creo que es importante sacarla de los negros y blancos y ponerla en una perspectiva más grisácea. Ni la visión que también está muy de moda hoy en día y no sé a raíz de qué la historia se manipula tanto por intereses ideológicos, pero ni la visión tan pro Hernán Cortés, de nombrarlo el padre de la patria y el inicias, porque ni estaba en su No, mente el inicio de un México o el crear una nación, ni el villano más encarnecido que vino aquí a destruir todas las culturas y toda la perspectiva indígena que estaba en territorios americanos. No, tampoco. Estamos hablando de un personaje que sin el apoyo de otros pueblos que tenían la misma validez indígena que la tenían los aztecas, sin el apoyo de esos pueblos indígenas no hubiera logrado la conquista de estos territorios. Y esos pueblos indígenas tenían voz, tenían importancia, la misma importancia que tenían los aztecas, y decidieron apoyar políticamente y militarmente a Hernán Cortés. Entonces, ni la visión del Hernán Cortés, padre de la patria, ni la perspectiva del gran villano, destructor de mundos, que vino aquí a acabar con los pueblos y con todo lo que tenía frente de él. Se debe no, poner a Hernán Cortés en una realidad mucho más grisácea, mucho más centrada a lo que fue un gran conquistador que tenía los intereses de la corona de Castilla, sin ninguna duda, que tenía los intereses de llenar las arcas de su corona, de su nación, él era de Castilla, y fuera de eso, no era nada tan distinto y tan distante a lo que sucedía normalmente con cualquier nación, con cualquier territorio en esa época, una época en la que la política se hacía de esa manera. Juzgarla con pensamientos del presente es un poco salirse de la realidad de lo que fue ese acontecimiento que trajo un tiempo de virreinato y posteriormente la independencia para que exista el Estado que hoy conocemos y del cual pertenecemos, que es México. Simplemente creo que ese es como darle el contexto de lo que fue Hernán Cortés en la historia de la conquista. ¿O cómo lo ves tú? ¿Cómo lo analizas tú a este personaje después de haber sacado ciertos datos sobre él? sí, me parece que era un castellano más motivado por la deuda que tenía, porque pues se le habían dado recursos, hombres y armas, entre otras cosas, que tenía que pagar porque le empezaron a cobrar por todo eso. Y viendo todo la riqueza que tenía los pueblos indígenas, pues trataba de buscar una manera de apropiarse y de poder pagar su deuda, más que el visionario de crear una nación-estado y una patria y cualquier otra cosa, ¿no? Siento que era una persona que bajo ciertas circunstancias, pues empezó a ser motivado por su mismo contexto, ¿no?
Exactamente, exactamente. Un personaje de su tiempo, un personaje de su historia y un personaje útil para los intereses de su bando, de su grupo, de su nación, de su corona, que él era, pertenecía a Castilla, y muy útil, por cierto, porque él logró conquistar una amplia cantidad de territorio con mucho apoyo indígena, y esto no se debe negar, con mucho apoyo indígena. Tuvo muchos pueblos que se unieron con él, sobre todo los tlaxcaltecas, que se unificaron al bando de Hernán Cortés para derrotar a un imperio que tenía asolado y reprimido a muchos pueblos de alrededor, que eran los aztecas, un imperio que dominaba y dominaba con fiereza, eso también se debe de recalcar. Y esto no es para tampoco satanizar a los aztecas, ni satanizar a los españoles o a los castellanos. Eh, Era la realidad de la época y los aztecas lo que hacían era tomar de los pueblos dominados hombres y mujeres para e impuestos. y sacrificarlos a su tío, sacarles el corazón. Y eso tampoco, a ver, bonito no es ni de contar, ni imagino que de mirar tampoco, pero nada distinto y nada distante a lo que eran las culturas de ese tiempo. Solo se debe decir. Pues sí, Y ahí, yo, dale, ajá, dale. y Te yo creo, decía, perdóname, tú termina tu comentario, disculpa. solo te decía que esa es la biografía de Hernán Cortés que tengo. Un personaje con sus luces y con sus sombras. Y yo creo que el personaje que me toca abordar a mí, mi estimadísimo Mena, y tal vez tú estarás de acuerdo conmigo, que es Ujú, la Malinche, yo creo que este personaje sí que ha sido desprestigiado por la historia, completamente vitupendiado, eh, pobrecito. lleno, lleno de desgracias y no se le ha dado el lugar que yo creo que a nivel político y diplomático tuvo realmente el personaje de la Malinche. De hecho, el término malinchista es un término que en México es utilizado despectivamente para decirle a alguien que prefiere lo extranjero, que Es, prefiere lo de afuera. Eres un es un malinche, traidor. eres un traidor, eres un malinchista porque prefieres lo extranjero, por andarte vistiendo con marcas europeas o con algo que no es mexicano, eres un malinchista. Y es un insulto y es despectivo. Y a mí me parece que eso también, hasta cierto punto, es denostar a un personaje que fue importantísimo desde el punto de vista incluso para los intereses indígenas de los que ella pertenecía, porque ella pertenecía no a los aztecas, que lo cual hubiera sido verdaderamente una traición. Ella era parte de los pueblos que estaban en contra de los aztecas porque los aztecas los tenían reprimidos. Por eso se debe contar la historia con su contexto y contar la historia con sus matices, porque si se cuenta a secas y aparte mal contada, los personajes quedan muy mal parados. Y yo creo que de traidora no tiene absolutamente nada la Malinche o Doña Marina, porque honestamente, ¿a quién traicionó? México no existía. ¿A quién estás traicionando? Ella estaba simplemente luchando por sus propios intereses y nada más, porque no había un Estado que defender, no había un México que defender, no existía. Por eso es importante contar el contexto. Y lo mencionábamos, lo que había aquí en Mesoamérica no era más que civilizaciones dispersas y sometidas a los aztecas. Eh, los aztecas o los mexicas dominaban el centro, los mayas estaban dominando en el sur o resistían en el sur, porque ya para el tiempo que llega Hernán Cortés, lo que queda de los mayas es un suspiro. Ya prácticamente la grandeza del pueblo maya ya se había terminado. Lo que quedan son distintos cacicazgos por ahí repartidos que no hicieron mucha resistencia a Hernán Cortés y que incluso se unieron a Cortés porque el imperio azteca ya estaba en sus últimos suspiros. Eh, los totonacas y zapotecas eran los que tenían su historia muy a los márgenes y los tlaxcaltecas, que son creo los más famosos por adherirse a Cortés.
En ese mundo, y lo que voy a contar ahora es lo que se especula, porque estos son los datos que no se tienen, sino lo que se puede más o menos especular. En ese mundo nace la Malinche, que incluso el nombre de la Malinche es un misterio, es un misterio porque se cree, por lo que lo han relatado, eh, se cree que puede ser Malinche o Malitzin el nombre, pero producto de que puede sonar semejante al nombre que le estaban dando los españoles, que fue Doña Marina. Se cree que nace cerca del 1500 en la región de Coatzacoalcos, lo que hoy sería Coatzacoalcos, en la actual Veracruz. ¿Qué se cree? Porque todo lo que es de la Malinche o la Malitzin antes de Cortés es un misterio, pero se cree producto de a quién se le entrega como esclava, se cree que pudo haber sido hija de nobles, hija de nobles náhuatl, hija de nobles indígenas, y que fue entregada como dotes en matrimonio, perdón, como ofrenda a Cortés para cerrar un acuerdo, lo cual era muy normal en esa época, pero como se le entrega a uno de los principales de Cortés, se le entrega esta esclava, se cree que pudo haber sido de nobleza por entregársela a alguien de prestigio dentro de las fuerzas militares de Cortés. Se le entregó, más bien, el escriba, el que narra la historia, del que se le conoce más haber escrito, que fue Bernal Díaz del Castillo, sobre los asuntos de la conquista, mencionaba que ella fue una india de gran entendimiento, que fue entregada junto a otras 20 mujeres a los conquistadores tras la batalla de Centla en la actual Tabasco. Eh, esto es complicado de entender con presentismo, o sea, haciendo análisis con moralidad moderna, la edad que tenía ronda entre los 13 y los 16 años. Más o menos es la edad que pudiera haber tenido la Malinche, lo cual es, visto desde el punto de vista que se quiera mirar con pensamiento moderno, es una verdadera tragedia. Pero la Malinche o Doña Marina era una mujer altamente inteligente. Tenía una capacidad política, diplomática, una capacidad de lengua, de aprendizaje muy por sobre la media. Y eso es algo que poco se le reconoce a la Malinche. Hablaba ya de por sí, siendo esclava, entregada a Cortés o a las tropas de Cortés, hablaba dos lenguas. Y esto fue lo que la hizo crecer de la manera en que creció dentro de las fuerzas de Cortés, que hablaba dos lenguas, hablaba náhuatl y hablaba maya. Y te lo contaba cuando tú lo estabas mencionando, que el hecho de que hablara náhuatl y maya, o náhuatl y maya, fue lo que logró que fuera tan importante para las fuerzas de Cortés, porque ya había un intérprete de maya dentro de las fuerzas de Cortés, pero no había un intérprete de náhuatl. Náhuatl, Exactamente. sí. Entonces, para poder negociar y entablar conversaciones con las fuerzas mexicas, con las fuerzas aztecas, era importantísimo que alguien pudiese hablar náhuatl, pero no había ningún intérprete, lo que dentro de las fuerzas de Cortés se le llamaba el lenguas. El lenguas era el personaje que traducía, no tenían un lenguas en náhuatl que pudiera traducir. Y Doña Marina o la Malinche, que sabía maya, pudo responder ante el intérprete de maya que ya tenían, eh, lo que mencionaban los mexicas y las negociaciones en náhuatl que hacían los mexicas para poder dárselas en maya al intérprete de maya que sí tenían y él se las diera en español a Cortés. Entonces, esa fue la importancia principal de la Malinche dentro de las tropas. Y te habla un poquito de su posición, social, cuando ella ya tiene una educación en 2 lenguas, ¿sabes? Que si ella llega con esa educación no fue algo que aprendió en el camino cuando conoció a Cortés, fue algo que ella ya tenía. Ya lo tenía. De hecho, el intérprete de Maya tenía apellido Aguilar.
él ya, como había sido náufrago, había estado mucho tiempo en territorio maya y había aprendido la lengua maya, y él era el intérprete de maya, pero doña Marina o la Malinche no tardó mucho en aprender español, hacer a un lado a Aguilar, que ya era completamente innecesario para poder traducir el náhuatl, porque ya doña Marina había aprendido náhuatl, maya y español para poder comunicarse con Hernán Cortés. Sí, Yo sigo diciendo que la inteligencia de doña Marina estaba muy por sobre la media. Y sigamos teniendo en cuenta que era una esclava, o sea, que de una sí, esclava pasó a ser la mano derecha de Hernán Cortés y tal vez la principal diplomática dentro de las fuerzas de Cortés. Incluso visto desde una perspectiva de Estado, estamos hablando que era sus relaciones exteriores. O sea, a ese nivel estamos hablando, que era su canciller dentro de las fuerzas sí. militares de Cortés, quien entablaba las negociaciones. Y esto me pareció muy importante. Yo escuché de un historiador o historiadora, ¿no? Que mencionó en una entrevista que estaba haciendo frente cómo era la imagen de doña Marina para las fuerzas de Cortés y qué importancia había tenido ella, más allá del mito, más allá de esta cuestión de la traición. Y mencionaba que doña Marina, desde una perspectiva diplomática y política, no se podía entender sin que fuese el artefacto preciso para que las fuerzas de Cortés pudieran haber obtenido eh, la victoria como la habían obtenido. Y no necesariamente porque haya sido la traductora, sino porque había sido la capacidad política para decirle a Cortés lo que era necesario decirle y decirle al, al líder azteca lo que era necesario decirle, porque ella estaba en medio, y esto es importante. Le Sí, decía el líder azteca, Moctezuma, me parece, le mencionaba a ujú, Cortés lo que quería decir, pero doña Marina estaba en medio y le decía a Cortés, ella habiendo procesado lo que estaba diciendo Moctezuma, lo que quería escuchar o ella veía que era necesario que escuchara a Cortés, y Cortés decía a la Malinche lo que quería que Moctezuma escuchara, pero procesaba eso la Malinche y le decía a Moctezuma lo que ella veía conveniente que supiera Moctezuma. Ese es el nivel de la importancia de la Malinche y por eso creo que su papel es tan importante y creo que se le desprestigia demasiado para la importancia que tenía Doña. Eh, sí. Adelante. Creo que la interpretación, no, además de tener este ámbito diplomático y de también ser tan calculadora como para saber qué información se le puede dar a uno y al otro, también era una diferencia cultural y había que interpretar cosas en ese momento en cuanto a qué querían decir uno y qué quería decir el otro. Que creo que era una tarea muy difícil para un intérprete no decirlo de manera literal, sino interpretar culturalmente qué significa una cosa y qué significa. Exacto. De hecho, ella planeó alianzas con los totonacas y los tlaxcaltecas. O sea, básicamente ella fue quien hizo toda la estrategia y las negociaciones para que estos pueblos pudiesen adherirse a la justa de Cortés, que por cierto eran pueblos enemigos de los mexicanos. Fue quien facilitó las negociaciones con Moctezuma cuando estos enviaron embajadores para dialogar con Cortés. Ella fue también la que planeó la resistencia de Cortés contra Moctezuma. Entonces, ese es el nivel de la importancia de Doña Marina o de la Malinche, que podemos decir que fue también una gran diplomática y de una inteligencia muy grande. Podemos decir que más que una traductora, que por supuesto lo era más bien una mediadora. O sea, al nivel de una diplomática o de una negociante en asuntos de guerra. Eh, y creo que ese es el papel que se le debe dar. Eugenia nos dice, saludos, fan de los dos.
Gracias, Hamlet, por estar en el podcast. Te mandamos un fuerte abrazo, mi estimadísima Hamlet, y ojalá nos veamos el domingo para que estemos en el podcast que toca, que no pudimos hacer por el horario. Eh, Otro tema que tengo sobre la Malinche, y creo que aquí ya es una cuestión más debatible, que lo podemos tomar como en qué simbología podemos sacar de la Malinche. Porque están quienes la observan como la gran traidora de los pueblos indígenas por adherirse al conquistador, por apoyar al conquistador, por facilitarle las cosas al conquistador. Hay otros que la ven desde el punto de vista del mestizaje y de la unificadora de dos mundos, de dos culturas, al grado de que ella misma procrea un hijo con Hernán Cortés. Entonces es como esta forma de entenderla como quien hace puente con otro mundo, con otra cultura. Y están estas dos dicotomías, estas dos formas de entender a la Malinche, y no sé cuál puede ser la forma más precisa para poder entender a la Malinche simbólicamente hablando. No me refiero simplemente histórica, sino lo que trasciende con la historia y con el tiempo sobre el simbolismo de la Malinche. No sé cómo lo llegaste tú a procesar y cómo lograste tú darte una idea simbólica del personaje de la Malinche. ¿Hablas de esta idea después de investigar o antes de investigar? Si cambió la historia y si tienes una perspectiva incluso contrapuestas, también estaría interesante. Si llegaste a ver una Malinche distinta, estaría muy interesante. Y si no ha cambiado también, depende de cómo lo viste, cómo entiendes o entendiste el personaje. Sí, es que resulta que la Malinche, pues, me la cantaban en la escuela durante tantos años, como esta vendedora de patrias y como esta mujer que hizo que acabara con el imperio mexicano, por así decirlo, pues no existía tal cosa. Eh, pero era una situación, una rabia que le tenía incluso yo sin haberla conocido y después de haber vivido después de cientos de años, ¿no? Que 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 no fue hasta después de revisarlo detenidamente, ahora con esta investigación, que me doy cuenta que ella lo único que estaba haciendo era ayudando incluso a su propio pueblo, ¿sabes? De que ella estaba, tratando de derrocar a los enemigos de su propia gente, y que con la ayuda de los españoles, pues, ayudaron a derribar el Imperio Mexica. Am, Ahora el asunto de verla como esta mujer tan inteligente, tan diplomática, tan calculadora, me hace ver que le hace falta nos hace falta redimirla, ¿no? De esta forma en la que se ha utilizado como herramienta de una narrativa ah, nacionalista a lo mejor y un poquito más como populista, por así decirlo, para tratar de crear un mito dentro de un estado-nación que tiene muy poquito tiempo de existir, ciento y cacho años, porque no se consolida México hasta después del Maximato, ¿no? Después de ah, esta, esta pelea que enfrenta Juárez. Y y que entonces necesitan una narrativa, necesitan estos héroes y estos villanos para poder darle una historia a la nación y decir, esto significa México, pero pues México es simplemente una nación muy, muy joven. Para ponerlo en contexto, eh, un poquito, pues Oxford, la Universidad de Oxford, es más antigua que el Imperio Azteca. Es más, hay muchas otras naciones que tienen miles de años y más contexto cultural y estas culturas milenarias a comparación de México, que lleva bien poquito existiendo y que no existe más que por la unificación
en un territorio de todos estos pequeños pueblos y naciones que forman ahora un Estado-nación y que se le da estas historias, ¿no? Y siento que la Malinche am, la utilizan para para ser la villana de esta situación y entonces formar la narrativa de, México es este pasado y ella traicionó a México, ¿no? Y lo que dices es también el punto esencial de la formación de narrativas. El hecho de que México sea una nación tan joven, es una nación que necesita construir identidad, porque no hay ninguna nación, ningún estado que sea capaz de sostenerse en el tiempo sin identidad. La identidad es lo que da cohesión, la identidad es lo que permite hacernos sentir parte de algo. Y la creación de una identidad al ser una nación tan joven, es algo que se tiene que construir casi a las carreras. Y creo que México en eso ha creado una identidad o ha querido crear una identidad en cuestión de mencionar que México es todo lo que era indígena y en este sentido, Malinche, doña Marina, fue una traidora de toda esta cuestión mexicana previa, como el México antes de los españoles, el México antes de la conquista. Entonces, doña Marina traiciona, la Malinche traiciona a este México pre-español, pero no existe un México pre-español. Eso es una narración falsa. No existe un México pre-español. Antes del 1800, lo que había aquí era una colonia o un virreinato, y antes del virreinato lo que habían eran muchos pueblos que tenían sus propias formas de entenderse y de pelearse entre ellos y de someterse entre ellos, pero no había un México. Entonces, la Malinche no traiciona a absolutamente nadie y esta es solamente una creación de una identidad que se está formando para poder darle una cohesión al país y de decir, nosotros somos esto como identidad, pero no somos esto otro. Y México no existiera este México que hoy somos y que hoy nos sentimos tan orgullosos de ser mexicanos, porque no creo que nadie no se sienta orgulloso de ser mexicano, no existiría sin nada de estas otras cosas que también sucedieron. Sin conquista no hubiera habido México, sin la Malinche no hubiera habido México. Yo no estoy llamando por esto que sean parte de México, que sean padres de la patria, como algunos les quieren llamar. No, no, no. Pero no se pudiera entender el México sin ellos y tampoco se puede entender México sin la gran presencia indígena. Son infinitamente importantes porque son incluso parte del territorio, de nuestra cultura, nuestras comidas, nuestra gastronomía, Día de Muertos no se puede entender sin la cultura indígena que acabamos de vivir, pero tampoco se puede entender sin la parte española, incluso en el idioma que hablamos, en la forma de comunicarnos que tenemos está la presencia española. Entonces no se puede negar ni lo uno ni lo otro. Eso es México, una Sí, mezcla de culturas, una mezcla de identidades y eso es lo que somos y no podemos negarlo. sí, y una identidad que siento yo un poquito debatible o de dudosa procedencia, porque también basa esa identidad en el mestizaje. Y siento yo que no hay ningún tipo de color de piel que deba de ser tu identidad, o porque pues caeríamos en esta misma eh, ideología que tienen por ahí de los 1940, eh, donde el color de piel pues era parte de la identidad. El asunto es otro, ¿no? El asunto cultural con el mestizaje, que te digo, es occidental y tiene esta cultura religiosa de Occidente, am, es lo que también crea también la identidad del país. Cuando incluso estos pueblos que ya habían tenido sus auges y sus declives, estaban repartidos por territorios que no están delimitados en México. Los mayas estaban hasta Centroamérica y parte de Sudamérica, ¿no? En su apogeo, en lo más grande de los mayas, sí, efectivamente. Y Entonces, es un poquito como tratar
de apropiarse de esta identidad antigua, y es por eso que se le anda pidiendo el penacho de Moctezuma y los códices, indígenas a países extranjeros, ¿no? Cuando nunca fueron de México, porque México no existía. Y incluso, guardando las proporciones, pero incluso otros países que también tienen historias en sus territorios con semejante fortaleza, hacen la diferencia de lo que fue el pasado y lo que son ellos en el presente. Pongo, por ejemplo, Italia. Italia, que el gran imperio romano tenía su sede en Roma, por el imperio romano. Hoy Italia hace la diferencia de lo que es Italia y lo que fue el imperio romano. Ujú. Y que no son cosas iguales, son diferentes cosas, son diferentes Épocas. épocas y hacen una gran diferenciación entre lo que es Italia y lo que fue el Imperio Romano. Por supuesto, están orgullosos de todo lo que hay en Italia, producto de lo que... Culturalmente. Exactamente, pero hacen la diferenciación de lo que fue el Imperio Romano y lo que es Italia. México no tiene por qué sentir desagrado de lo que fue el Imperio Azteca. Por supuesto, no, hay orgullo y hay admiración de la arquitectura, y hay admiración de lo que lograron como civilización y de lo que tenían, pero fueron ellos, el Imperio Azteca, ese imperio, y México es otra, México es otro estado, es moderno, que puede sentir el orgullo y la admiración de que una civilización así de potente, así de impresionante, haya estado en nuestro territorio, pero fue un asunto pasado, un asunto de lo que fue ese imperio azteca. Yo creo Lo que se que puede hacer esa diferencia política. sí. Y lo que sí veo, por ejemplo, todavía, porque te digo, no terminó la conquista con Hernán Cortés. La conquista incluso siguió, de parte de México. México siguió, conquistando a los pueblos indígenas. Am, y siento yo que hay como esta figura del desprecio hacia el indígena, que trajo consigo la colonización, y tratar de salvarlos y tratar de convertirlos a la religión católica y a esta situación, porque que son seres, incivilizados y todo esto entre comillas, ¿no? Porque pues es simplemente una forma de estigmatizar al pueblo que fue colonizado y fue, vencido por parte de esta cultura que arrasó también con mucha y desapareció mucha del pasado cultural de estos pueblos. Siento yo que es muy importante, eh, revisar el discurso que tenemos en cuanto a, cómo vemos a estos pueblos indígenas y cómo vemos a los españoles y cómo vemos al mestizo y cómo vemos cada una de las cosas que significa ser un mexicano, para no caer en, en esta narrativa donde estamos despreciando a los mismos pueblos indígenas. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, hay grandes comunidades indígenas en México que siguen teniendo un poder cultural enorme, que son parte de México, son parte de nuestra identidad y que como mexicanos nos sentimos orgullosísimos de las comunidades indígenas que están siendo parte de nuestro territorio y que, por cierto, hacen que México tenga también una potencia cultural muy grande en el sentido de que tenemos una gran cantidad de lenguas, tenemos una gran cantidad de cultura gracias a presencia de comunidades indígenas en nuestro territorio. Y mencionaste otra cosa que también a mí se me hace importante y hay que mencionarlo. Creo que los conquistadores fueron más brutales con la cruz en la mano que con la espada, ¿eh? En el tema de la evangelización, ahí realmente hubo muchísimo, muchísimo desmán, muchísimo, muchísimo. Opresión. Exactamente. Me parece que en el tema de la evangelización, creo que eso se puede contar aparte, porque siento que, por supuesto, la conquista fue una guerra brutal,
sin ninguna duda, como cualquier otra guerra, pero me parece que en el tema de la evangelización fue muchísimo más crudo, muchísimo más deshonesto, muchísimo más brutal, en el sentido de que arrasaron con la cosmovisión de un pueblo completo y a la fuerza y por las armas y destruyeron muchísima cultura que merecía respetarse porque era la forma de cosmovisión que tenían. Pero bueno, también era pensamiento de la época, pero me parece que sí, en el tema de la, y pongo entre comillas, evangelización, fueron mucho más brutales. Sí, conocimiento que, pues, se quedó perdido para siempre, ¿no? Aunque creo Muchos que también hubo un sincretismo ya con el tiempo, ¿eh? Yo creo que en el momento de la evangelización, y otra vez las comillas, fueron brutales. Pero creo que el tiempo logró hacer un sincretismo en el sentido de que no se puede entender la forma de pensamiento religioso que hay en México sin el pensamiento prehispánico. Se claro, terminó unificando, de hecho, la veneración más grande que tienen en México, que es la Virgen de Guadalupe, no se puede entender esa veneración sin entender el pensamiento prehispánico. Sin Tonantzin no se puede entender una veneración de ese calibre y como se entiende en México, que incluso quienes hemos visitado otros países sabemos que se entiende diferente. O sea, y otros países de América. Eh, no hay una reverencia así de fuerte a una, no sé cuál sea la palabra más correcta, pero sí hay una diferenciación y eso no se puede entender sin el pensamiento prehispánico. Lo claro. mismo, por ejemplo, acabamos de pasar Día de Muertos. Día de Muertos no se festeja igual que en México, porque en México no se puede, ese día, aunque es una fecha cristiana, católica, no se puede entender sin el pensamiento prehispánico por cómo se celebra en México. Y en México se celebra distinto que en otras partes del mundo porque hay cultura prehispánica que le ha dado una cultura distinta, una forma de entenderse distinta, una festividad distinta, colores distintos, olores diferentes, comida diferente, hay altares con comida. Es que México le ha entregado una forma distinta a lo mismo que trajeron de religiosidad, de religioso. Sí, el sincretismo yo creo que es una clave importante a la que le diste ya en el clavo. Am, que incluso no se puede entender que, por qué en México hay una virgen morena, o por qué el mito de Juan Diego es tan importante, o cómo es que hay una peregrinación todos los años que mueve masas y que incluso algunos vienen de otros estados para poder hacerla, ¿no? Entonces, sí queda una unión, una mezcla ahí de culturas Sí, que dan origen a la cultura mexicana. exacto, y que unifican o dan una forma de entender la cosmovisión que se nota que están entrelazadas pensamientos prehispánicos a religiosidad posthispánica. Se logra mirar y notar que aquí hay una unicidad o una mezcla, un Sí, sincretismo, que es la palabra más social. Eh, ¿hubo algo Ey, que ujú. perdón, hubo algo que hayas tú encontrado, en esta investigación que haya sido nuevo para ti? Eh, que haya sido nuevo, que haya sido diferente. Me parece que de la Malinche, yo ya no la tenía como una traidora, porque tiene tiempo que mi forma de entender la historia hace una separación de que no existía un México. Pero sí debo decir que me sorprendió la parte política de la Malinche. Yo la tenía como una traductora, ¿sabes? Como que Sí, le decía algo en náhuatl que quería que escuchara Hernán Cortés y ella traducía en español lo que le querían decir. Pero la parte política, eso sí me sorprendió. Sí me dejó como que me dio una visión muy distinta de la Malinche en cuestión de personalidad.
O sea, no era una simple traductora a un lado de Hernán Cortés y diciéndole esto es lo que quieren decir. No, era un personaje en activo que estaba como si fuese meramente una mano derecha, como si fuese en términos de Game of Thrones, como si fuera la mano que estaba dirigiendo dirigiendo el asunto y llevando las cuestiones de la guerra y de la diplomacia, de la política. Entonces era una persona muy inteligente y eso sí me sorprendió. Me sorprendió muchísimo el papel de Doña Marina, el papel en eso me sorprendió. Gran, gran aporte. La verdad es que te agradezco mucho el que hayamos traído esto a la mesa y que yo me sigo sintiendo en pañales con toda la información que cada vez se empieza a obtener sobre la conquista, como te digo, de estos metales que ya tenían de la era de bronce dentro del territorio prehispánico y de cómo ellos, metal de Texcoco fue lo que utilizaron para las ballestas, ¿no? Y sabes que también quiero traer a colación y ya como para último tema, para ya salirnos de este gran podcast que me ha encantado, ha habido mucho aquí que hablar. Alejarnos o plantearte a ti, y si tú tienes una opinión también distinta, la puedes expresar con todo gusto. eh, las ganas que tengo yo de que como país nos alejemos del discurso antiespañol sin sonar españolifílicos, o sea, sin decir que España es la madre patria, sin sonar a eso, Ujú. alejarnos del discurso antiespañol que nada nos beneficia como mexicanos. Eh, Sí. esta idea que ya la habíamos abandonado, que ya había sido desechada de nuestro pensamiento identitario está resurgiendo ahora y lamentablemente desde el gobierno, que deberían estar preocupados de otras cosas, está surgiendo nuevamente un pensamiento antiespañol 500 años después de la conquista, donde no hay absolutamente ya lodos que sacar, ni hay ya heridas que sanar, ya no hay absolutamente nada, están otra vez resurgiendo un discurso antiespañol que a mí me parece verdaderamente rancio y que no nos aporta nada como nación. Y otra vez diciéndolo, sin llegar a decir que España es la madre patria y sin España no existiría México. No, no, sin llegar a ese extremo de, creo que simplemente es alejarse del discurso antiespañol, que mira, roza un poco la xenofobia y a mí me parece que hay que alejarnos de ahí. Eso en nada nos beneficia. Y pongo ejemplos, pongo ejemplos. Estados Unidos se independizó de Inglaterra, se independizó de Inglaterra y tuvo la madurez política de aliarse a Inglaterra cuando era necesario, que fue en la Segunda Guerra Mundial, y de pelear codo a codo a favor de una causa en común. La causa en común era la libertad, la democracia, el mundo libre. Y los dos fueron una nación donde uno fue conquistado y el otro fue el conquistador y supieron hacer las paces y llegar a acuerdos en pro de un futuro como mundo mejor. A mí me parece que México ya había superado esto hace mucho. Incluso voy a poner otro ejemplo para la audiencia que nos están escuchando. En la Guerra Civil Española, siendo presidente de México, uno de los personajes más queridos en la historia de México, en la cual durante muchos años hemos tenido un bonito feriado que como estudiantes hemos agradecido profundamente porque un día libre es hermoso, que es el Día de la Expropiación Petrolera. Gracias al general Lázaro Cárdenas, que era presidente de México durante la Guerra Civil Española, cuando era presidente de la República Española, que hay poca gente que sabe que España no siempre ha sido una monarquía, durante un tiempo fue una república, siendo presidente de la República, de la Segunda República Española, un personaje llamado Azaña, Manuel Azaña, presidente de la República Española, cuando estaba siendo vencido por tropas franquistas, México brindó un apoyo enorme a España, un apoyo enorme, diplomático, político, mandó embajadores, mandó apoyo
militar sin mandar militares, simplemente mandando apoyo militar, digamos que cascos, lo que fuera necesario, pero mandó apoyo para España y la mayor cantidad de refugiados españoles de la guerra civil lo recibió México. México abrió las puertas a España cuando era necesario abrirle las puertas a España. Entonces México tiene ya eh, puentes con España porque lo de la conquista sucedió hace tal cantidad de años que abrir estas heridas hoy en día a mí me parece patético. Por eso yo creo que debemos salir de este discurso antiespañol y entender que durante la conquista, quien era rey y reina de Castilla no es la España de hoy en día. Era una corona distinta, era una nación distinta y tenían una forma de entender el mundo distinto de acuerdo a su época. Y a mí me parece que hoy en día ese discurso ya no cabe, ya es completamente rancio y completamente pasado. Pero no sé si tú tengas una opinión distinta, mi estimadísimo Mena. Y sí, yo creo que es como imaginarse a España, exigirle a Arabia que le pida perdón, por la conquista que tuvieron por tantos años, que incluso fue mayor que la que tuvimos aquí, en América. Y que, aún así, España le debe muchísimo de su conocimiento y cultura a Arabia, pero en cantidades enormes, de que la aportación que hizo Arabia hacia la ciencia y hacia la cultura, hacia la lengua y hacia muchas otras cosas, Ujú, fue grandísima y aún así, pues, fue a través de una conquista también, ¿no? exacto. Y y el asunto es que los veríamos muy ridículos a España si le empiezan a exigir a Arabia que se ponga a pedirle disculpas por algo que no está viviendo nadie en este momento, de que no están sobre ellos el yugo del imperio árabe, por así decirlo. Am, y así tampoco no tenemos ningún yugo en este momento de España sobre México, ¿no? Creo que sí, cada sexenio tiene sus héroes favoritos y sus villanos favoritos, y utiliza eso mismo incluso para cambiar hasta los libros de texto, para poder cambiar la narrativa y que se le da a los niños y que entiendan la historia de manera diferente. Y es lamentable que la historia no se vea de manera objetiva y de manera seria y sobria, ¿no? Sino que tenga una ideología, tenga un discurso, tenga una narrativa, y es importante tener pensamiento crítico frente a lo que nos vende eh, cierta, cierta corriente política, ¿no? Y que también eso hace que la historia sea aburrida, porque a mí siempre me ha gustado la historia desde que soy niño, era de mis 2 materias favoritas, siempre me ha gustado español por literatura y siempre me ha gustado historia desde que soy niño, yo soy muy nerd en eso. Pero siento que si la historia se la dan a los niños así de acartonada, o sea, quitándole, la realidad al personaje y haciéndolo como un superhéroe, la vuelves aburrida, vuelves una historia que no gusta escucharla. Y creo que eso es un error que se cae dando historias de personajes que son superhéroes, como Miguel Hidalgo, que no tuvo nada malo que se le pueda reprochar. No, son personajes con luces y con sombras y que se deben tratar en los dos lados, como Hernán Cortés, tratarlo como un villano simplemente déspota que vino a comer bebés aquí a América. Pues no, es un personaje que tiene su historia, su razón de ser, de por qué fue un conquistador y por qué hizo lo que hizo, que no está alejada al pensamiento de la época. Y eso lo hace más interesante y eso lo hace más divertido la historia. Así que incito a todos los jóvenes, al futuro, a ver la historia, a escuchar la historia y a divertirse con la historia, porque hay mucho divertido en la historia. Comentario final, mi estimadísimo Mena, para irnos despidiendo de este podcast. No, pues esperamos que se hayan divertido, que hayan aprendido un poquito, que si tienen algún comentario o algo que nos quieran dejar, que a lo mejor pudimos ahí omitir o pudimos haber
obtenido incorrectamente, pues lo dejen, o si tienen alguna opinión diferente, también lo dejen en los comentarios para que nos pongamos aquí a verlo, que lo que es la diversidad es muy importante para obtener el mayor conocimiento posible, ¿no? Por supuesto. De hecho, podían haber puesto si estaban en contra de lo que estábamos diciendo, si tenían una opinión distinta. Siempre es bueno expresarlo, siempre cuando haya respeto. Y mira, y si no había respeto, yo traje mi varita para un abracadabra rápido y esto se soluciona como se debe solucionar, como se solucionaba en tiempos de la conquista, mi estimadísimo Mena. Eh, Te dejo el micrófono, mi estimado Mena, para que te despidas de esta audiencia. La gente estuvo como atenta. Hubieron, ya están menos, pero ese es el final del podcast, pero hubo gente que estuvo escuchándonos y que nos van a escuchar también en diferido. Así que te dejo el micrófono, pidas de esta audiencia, mi estimado Mena. Claro que sí, les mando un abrazo, muchas gracias por escucharnos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Intento 203 y esperamos que en la siguiente podamos atrapar su atención de la misma manera. Este podcast, gracias a los que dieron sus comentarios, a los que dieron sus likes, a los que estuvieron con nosotros. Les agradecemos a todos su aporte, a los que se suscribieron. Muchísimas gracias. Recuerden los días jueves. No les daré las fechas porque honestamente tenemos 2 horas de diferencia, entonces tal vez cambien las fechas, pero recuerden, seguimos teniendo todo Scouts bajo las estrellas, los días domingos seguimos teniendo Intento 203, los días que se nos ocurra, porque esto tal vez sea los días martes, tenemos biografías, estén con nosotros, quédense con nosotros, disfruten, dennos ideas, no queremos que este podcast se acabe, si ustedes dan su like, si ustedes se suscriben, este proyecto continúa, así que les agradecemos a todos los que están apoyando, corazón coreano, muchísimas gracias, nos vemos la próxima.